Y cómo realmente nosotras, ¿no?, lamentamos que un programa que tiene una producción que además tiene los más altos índices de audiencia, sobre todo en una población joven, que esa es la que tenemos que transmitir un mensaje de una vida libre de violencia, de igualdad, no haya emitido un comunicado en donde la verdad es que no respalda a la víctima, ¿no?, sino que da un trato igual tanto a la víctima como al agresor, ¿no? Ambos son retirados del programa, ¿no?, y coloca a la víctima de alguna manera en una como si esto fuera estuviera enferma, ¿no?, estuviera de alguna manera tomando medicamentos, ¿no?, que independientemente de que sea o no cierto, esto no justifica de ninguna manera la violencia, ¿no? Y nos preocupa mucho que esto que este mensaje se esté dando a los y las jóvenes, y también nos preocupa que se dé con una imagen de todo un elenco respaldando, ¿no?, esta imagen simbólica de todo un elenco silencioso respaldando que a una mujer en situación de violencia no se le esté dando el apoyo como se debiera, ¿no? Cuando él no emite una opinión clara, ¿también se le podría llamar cómplice? Evidentemente el silencio te hace cómplice, ¿no? Y ya hemos por lo menos legalmente superado la valla de que la violencia sea un problema privado, ¿no? Si bien es cierto, hay que entender el lado humano de la situación, y la violencia afecta la esfera íntima, afectiva de las personas, ¿no? No es un problema privado, es un problema que le compete atender al Estado, y el Estado son las autoridades, las instituciones y la ciudadanía. Y los medios de comunicación deben de tener un rol fundamental en la prevención de la violencia. Y ese rol no se gana diciendo, ¿no?, primero tratando de igual manera víctima y agresor, ¿no?, y enviando un mensaje, ¿no?, de castigo, ¿no?, aunque no lo hayan colocado de esa manera, ¿no?, maquillando la situación de violencia cuando en realidad hay una situación de violencia, ¿no? Efectivamente tendrán que hacerse los peritajes del audio, como han dicho en algunos medios de comunicación, qué sé yo, pero lo cierto es que ante una situación de violencia no se puede actuar de esa manera. La víctima, en este caso la mujer en una situación como esta, no necesita ser sancionada, no necesita ser criticada, no necesita ser juzgada, necesita ser respaldada. Sobre este caso, doctora Moretti, ¿usted cree que la víctima está siendo respaldada? ¿Cuál es su punto de vista sobre este caso tan mediático? Es un problema recurrente. Y aquí hago una invocación a todas las personas de que al tomar conocimiento yo de que se está produciendo un maltrato, ya sea a una mujer o a un menor con mayor razón, tenemos la obligación de denunciar. Porque ¿qué es lo que viene sucediendo cuando se produce la muerte de la víctima? Ay, pero si la maltrataba desde hace tiempo, fulano de tal conocía, ¿y por qué no se denunció? Sí fue a la comisaría, denunció, pero en la comisaría no le aceptaron la denuncia. Entonces vemos nosotros que existe una serie de vallas en las que verdaderamente tenemos que preocuparnos y hacerle ver. Es allí la prevención, que los medios de comunicación hagan conocer cuáles son los derechos y sobre todo cuáles son las obligaciones de las personas que, aun cuando no tienen ninguna vinculación con la víctima, están en la obligación legal de denunciar estos hechos. Por ejemplo, si en una localidad, en un distrito, en un pueblo, los vecinos se enteran de que existe violencia al interior de una familia, ¿tienen el deber de denunciar? O están obligados. E inclusive, y llegado al extremo, yo puedo ingresar rompiendo la puerta de la casa y a mí no me van a denunciar por delito de violación de domicilio. ¿Está violando la ley? Porque estoy frente a un estado de necesidad para salvar la vida o la integridad física de la persona. Es una situación excepcional. Por supuesto. Eso es lo que llamamos nosotros en materia penal una causa de justificación. Justifica que yo incurra en un delito para salvar otro hecho mucho más grave. Digamos que allanar la vivienda. Exactamente. Y hasta golpearlo. Puedo yo actuar en legítima defensa. Imaginemos nosotros, y eso le explico yo siempre, si veo que alguien está violando a una criatura o a una mujer y no accede a dejarla, pues si tengo un arma en el bolsillo disparo y mato. Estoy actuando en legítima defensa. Oiga, pero si esa persona, esa víctima no tenía nada que ver con ustedes, sí. La ley dice que yo actúo en legítima defensa no solamente en lo que respecta a mis bienes, sino
al de terceros. Y aquí estoy violentando yo, estoy evitando la violencia contra un tercero. Ahora, de parte del tema de perspectiva de género, Liz Meléndez, ¿usted cree que se está poniendo en duda la declaración de, por ejemplo, esta joven Arizaga, como se pone en duda las declaraciones de muchas mujeres cuando hablan de que han sido golpeadas, de que han sido humilladas, de que han sido maltratadas? Bueno, en principio eso no, lo que ella ha dado no es una declaración, ¿no? Es una conversación que tuvo con un amigo, qué sé yo, y que ha sido transmitida, ¿no? Que yo no voy a entrar en el debate si debió o no transmitirse, ¿no? Lo cierto es que cuando las mujeres hablamos de una situación de violencia, automáticamente viene la duda, ¿no? Y eso es en todos los casos. En este caso, en el caso de las chicas que han sido violentadas sexualmente, en los casos de acoso sexual callejero, si hacemos un recorrido por todos los casos, siempre las mujeres estamos siendo sujetas de sospecha, Eso está, ¿no?, científicamente comprobado a lo largo de distintas investigaciones. Efectivamente, ¿no? Y que tiene que ver, y que se refleja no solamente en el discurso ciudadano, ¿no?, en el discurso de todas y todos, sino también en el discurso de las autoridades, en el famoso o tú qué habrás hecho, ¿no?, de las autoridades, en el famoso de no es nada, ¿no?, o estás segura, ¿no? ¿No? Entonces, o también el reculpabilizar a las mujeres, ¿no? Y que también muchas mujeres llegan mediante la violencia psicológica a creerse también el discurso de que ellas son culpables de la violencia. Entonces tenemos manifestaciones en donde las mujeres dicen, pero es que yo hice no sé qué, pero es que yo lo provoqué, ¿no? Entonces, todo eso tiene que ver con la violencia psicológica. No es, ¿no?, como muchas veces se cree que la violencia le suceda solamente a las personas con baja autoestima. La violencia genera baja autoestima, ¿no? Es al revés. Una mujer en situación de violencia evidentemente va a ver afectada su autoestima y su capacidad para defenderse. Entonces, lo menos que necesita es que se le dé la espalda, es que haya un entorno de comprensión, y ese entorno de comprensión parte por creer lo que a esta mujer le está pasando. ¿Y qué hay de la palabra rehabilitar que han utilizado algunos medios de comunicación cuando esta pareja se rehabilite, ambos se rehabiliten? ¿Se puede utilizar esa palabra en este contexto, en este caso? El problema es que no es solamente un problema de una crisis en la pareja, ¿no? No es una pelea, no es una crisis, no es que se estén llevando mal, es un problema de violencia, ¿no?, que tiene que ver con otros factores, ¿no?, que tiene que ver con la discriminación que existe hacia las mujeres, con factores más estructurales, con la dominación, con el deseo de control, ¿no? Y en realidad, hablar de rehabilitación realmente es colocar como que la violencia es un problema, es una enfermedad mental de las personas, ¿no? Y en realidad no es así, es un problema social, ¿no?, que afecta efectivamente a muchas personas, ¿no? Creo que si la violencia se tratara de un problema únicamente de algunos enfermos mentales, ¿no?, sería la solución más simple, ¿no? El problema es que los imaginarios que están en las personas que agreden están en muchas personas, ¿no? Y se evidencian en diferentes situaciones de agresión, ¿no? Entonces, eso de rehabilitar lo único que hace es devolver, es traerse abajo tantos años de trabajo y de colocar a la violencia como un problema público y social, ¿no?, y devolverlo a esferas que no le corresponden, ¿no? ¿Qué avances están haciendo sobre este tema familiar, sexual, en relación con la violencia? Muy poco, porque falta prevención, en tanto que, y educación. En tanto que no haya una prevención, no haya una educación, sobre todo, cuáles son los derechos que le asisten a las víctimas, cuál es la obligación de que otras personas denuncien al agresor. Campañas y que las de autoridades, sensibilización, campañas de información. Exactamente. Fuera de las leyes, fuera de estos trabajos, porque sí que está haciendo un trabajo importante, no solamente distintas ONGs, también el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, entre otros, ¿no? Es que el problema es que aquí en este país no se previene nada. Tenemos un incremento de la delincuencia, pero ¿y la prevención? Y siempre se dice, no, hay que aumentar las penas. Hemos visto que últimamente se conceden facultades al Poder Ejecutivo, pero vamos a aumentar las penas. Que sí, ya está en el Código, el delito de sicariato. Eso ya del año 1924.
Inclusive en el año 49 hasta con pena de muerte se sancionaba al sicario. O sea que no es el problema leyes, el problema es ¿qué hacemos? Pues adoptemos una decisión política en la que verdaderamente vamos a atacar la delincuencia, pero viendo las causas, tomando medidas preventivas, orientando a la policía, que es desgraciadamente es el primer eslabón en la cual las víctimas recurren a ella y no tienen el amparo muchas veces de la policía. Ahora, la prevención efectivamente es lo que necesitamos, ¿no? Hablemos, por ejemplo, del feminicidio, ¿no? El feminicidio es el último eslabón en una cadena de violencia. ¿Qué le parece si vamos a la pausa y luego continuamos en el próximo bloque con el tema del feminicidio y con el tema también de la prevención, porque la violencia en realidad va más allá de un tema superficial, ¿no? Un tema mediático, es estructural, es un problema social y cultural, como lo ha mencionado nuestra invitada. Nos vamos a una pausa y regresamos con más en Debate y Diálogo. Letra de Fuego, con Raúl Tola. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Bienvenido a Letra de Fuego, el programa donde algunos amantes de la literatura recomiendan sus libros favoritos, como por ejemplo Enrique Crucillat Velasco, que ha publicado hace muy poco un estupendo libro de viajes y que nos recomienda un clásico de Javier Marías, Mañana en la batalla piensa en mí. Mañana en la batalla piensa en mí, que es un libro de Javier Marías, editado hace unos 20 años ya, y cuyo título toma, como en casi todas sus novelas, una cita de Shakespeare. En este caso creo que es una cita de Ricardo III. Voy a leer unas pequeñas frases, ¿no?, que da una idea de qué se trata el libro. Un hombre es invitado a cenar por una mujer que apenas conoce y cuyo marido está en Londres esa noche. En la casa hay un niño de 2 años al que cuesta acostar. Por fin, cuando se confirma el carácter galante de la cita, la mujer se siente mal, agoniza y muere antes de haberse convertido en su amante. Y ese es el comienzo del libro. Es un comienzo entonces que trae muchísimas preguntas y muchísimas preguntas para el protagonista. ¿Qué hacer? ¿No? ¿Qué hacer con el niño que está en el cuarto de lado? ¿Qué hacer con el cadáver? ¿Llamar a alguien o simplemente huir? Como todos los libros de Marías, yo creo que explora profundamente la naturaleza del ser humano. En este caso explora el sentido de culpa, el engaño, la necesidad de hacer lo correcto. Es un libro muy emotivo, es un libro apasionante y que Marías lo cuenta con una prosa que creo que es única de él, una prosa larga y muy hermosa que es un placer leer. Ya hemos regresado con Debate y Diálogo. El día de hoy nos acompaña Liz Meléndez, directora de Flora Tristán, y también Mario Amoretti, decano del Colegio de Abogados de Lima. Hoy estamos conversando sobre violencia familiar y violencia sexual. Si las leyes que tenemos protegen de manera adecuada a todas las mujeres. Sobre este tema nos quedamos en el bloque anterior hablando de feminicidio, ¿no? ¿Cuáles son las estadísticas? Bueno, en lo que va del año 2015 ya se han presentado cerca de 30 feminicidios, ¿no?
Es una cifra que por supuesto duele y es una cifra lamentable, ¿no? Y que evidentemente nos marca una reflexión no solamente sobre el feminicidio, sino sobre todo lo que hemos estado conversando. El feminicidio no es un crimen que es aislado, se corresponde con todas estas otras situaciones que finalmente terminan en una situación de feminicidio, ¿no? Todos estos hechos de violencia previos, ¿no? Como la violencia física, psicológica, qué sé yo, que luego pueden terminar en un feminicidio. Por eso es que cuando se conceptualizó el término feminicidio fue como el crimen contra las mujeres, por razones, el último eslabón, por ¿no? el hecho de ser mujeres. Pues es que no solamente por el hecho de ser mujeres, de haber nacido biológicamente como mujeres, sino por la construcción social de lo que significa ser mujer en el mundo, ¿no? Entonces, todo lo que implica con los roles, los estereotipos, ¿no? Todo a lo que nos vemos expuestas, ¿no? Expuestas por el hecho de ser mujeres, ¿no? Y en este ámbito de la penalización del feminicidio, lo que se señaló cuando se penalizó este crimen, ¿no? Es que independientemente de las leyes que consideramos importantes, ¿no? La prevención es lo fundamental. Ninguna ley soluciona ningún problema, ¿no? El tema es que la prevención es lo que más cuesta, es lo que más le cuesta al Estado y es en lo que más cuesta invertir, ¿no? Y en eso estoy completamente de acuerdo con el doctor, que realmente el camino que necesitamos seguir potenciando es el camino de la prevención. Bien, vamos a leer algunos comentarios y luego algunas preguntas para que puedan absolverlas nuestros especialistas. Pero bueno, nos informan que antes tenemos una encuesta, así que adelante con esta encuesta. No la están protegiendo como debe ser, no hay el castigo que debe de ser. Acá son las leyes muy blandas más bien. En el Perú nomás sucede esto, porque en otros países las leyes son más drásticas con los violadores. No, definitivamente no. Porque si no, no hubiera muchas personas que a veces sufren violencia familiar y no habría nada, no habría personas que están golpeadas. No. ¿Por qué? Porque yo creo que si estuvieran protegiendo no habría tanta violencia, ¿no? No. Siempre salen los violadores, los que matan, los que agreden, siempre salen libres. No protegen, no hay una ley todavía muy concisa para eso. No, nada que ver. Y también hace 2 días han habido abusos y no procede nada. No las están protegiendo. Bueno, porque cuando uno se va a la comisaría o va a poner la denuncia, los policías están como si nada, ¿no? Te toman con indiferencia. Yo creo que falta poner mayor mano dura y que se hagan respetar tal cual Bueno, no la protege. Y bueno, yo creo que no es una cuestión de leyes tampoco. Es una cuestión de que las leyes en este país sobran, lo que falta es cumplirlas, nada más las que existen. No, para nada. Porque me fui a denunciar algo y me pidieron que pase por examen médico legista, pasajes, análisis, pruebas. Si pasara esta situación a una persona que no pudiera pagar, se quedaría sin denunciar nada. La ley es tan clara, lo que falta es aplicación a la ley. Bien, estábamos comentando acerca de lo que estamos viendo ahora mismo. Hay opiniones diversas, las leyes son blandas por un lado, por otro lado nos mencionaba alguien que la ley está. Luego una persona nos decía, bueno, también aquí hay un costo importante porque nos cobran por esta prueba, por la otra prueba, por el examen, etcétera, ¿no? Doctora Moretti, ¿algún comentario? Bueno, ahí justamente cuando son examinadas ginecológicamente, también son victimizadas. Es algo increíble que la que es víctima de una agresión sexual es victimizada en la policía, en el examen médico legal, en la fiscalía y en los juzgados cuando se lleva a cabo una diligencia. Frente a estas situaciones, las mujeres prefieren no denunciar, porque en realidad ya el trauma que han sufrido al ser agredidas sexualmente y volver a revivir lo que ya están pretendiendo en muchos casos con suerte que son atendidas psicológicamente, porque este es otro de los grandes problemas. Vemos nosotros algunos políticos que se acercan a las víctimas de violación
para la fotografía durante una semana se están apareciendo del ministro, congresistas, etcétera, y después se olvidaron de la víctima cuando ellas necesitan un tratamiento psicológico, porque el trauma que han sufrido ya esto lo llevan de por vida. Entonces se requiere un tratamiento psicológico y solamente durante una semana, mientras hay medio de comunicación, mientras están los reflectores de la televisión, están ahí. Después, ni hablar. Bien, vamos a leer algunos comentarios también de parte de las redes sociales. Nos dice, por ejemplo, Tania Eslava, que la policía le dé más importancia a estas cosas, que no ignore a las mujeres que van a realizar una denuncia. Luego nos dice Cintia, gracias a las nuevas modificaciones en la ley de la violencia contra las mujeres, esta violencia ha disminuido, no nos dejemos guiar por una noticia. Fabi, más que leyes necesitamos campañas que hagan saber a las mujeres en qué momento denunciar y no callarse. ¿Cuándo se debe denunciar? ¿Cuándo es importante que, digamos, no se quede una situación de violencia en ese ámbito familiar, ¿no? Porque antes se llamaba violencia doméstica, ahora ya no se le llama violencia doméstica. Bueno, se sigue, el discurso se sigue llamando, ¿no? De esa forma. En realidad, ¿cuál es el componente negativo para todas las personas que nos están escuchando, para que se entienda bien? Bueno, en realidad no existe una ley contra la violencia hacia las mujeres, ¿no? Hay que partir por ahí, no existe. Existe una ley contra la violencia familiar, ¿no? O sea, no, y hay otras leyes para sancionar la violencia sexual, el feminicidio, qué sé yo, pero no hay una ley integral, ¿no?, de violencia contra las mujeres, aunque hay propuestas que las tiene el Congreso de la República, ¿no? Entonces, creo que hay que empezar por ahí también. Hay una ley integral, pero que también esta ley tiene que plantear el tema de la prevención. No se trata solamente del tema de la sanción, como ya hemos señalado, ¿no? Y en el tema de la denuncia, si bien nosotras creemos que es un derecho de las mujeres denunciar, ¿no?, y también damos un mensaje de denuncia y asesoramos mujeres que desean denunciar, ¿no? El tema es que muchas veces denuncian y no pasa nada, ¿no? Entonces, también no podemos, es un doble mensaje contradictorio, porque por un lado decimos a las mujeres que denuncien, pero por otro lado sabemos que cuando denuncian se van a ver en una ruta larga, penosa, difícil, en donde las van a victimizar doblemente, en donde van a gastar mucho tiempo, y ojo que los trámites, ¿no?, que los procesos en los casos de violencia no deben ser, son gratuitos, ¿no? Por lo tanto, en caso hay un cobro, eso tiene que ser denunciado también, ¿no? Entonces, realmente, son dos planos, ¿no? El plano de la prevención, pero también el plano de la justicia, ¿no?, que tiene que ver efectivamente con las leyes, pero con la implementación de las mismas, no solamente con la existencia en el discurso, ¿no?, de nuestras leyes, sino con que como la mujer que llega, ¿no? Las investigaciones señalan que el primer espacio al que llegan las mujeres violentadas, cuando deciden denunciar, ojo que solo el 24% denuncia, es la Policía Nacional, ¿no? Hay que hacer un trabajo importantísimo con la Policía Nacional, ¿no? Sí, la primera respuesta que encuentra una mujer en una institución estatal, ¿no?, que es representante del Estado, es la impunidad, es que no le hacen caso, evidentemente va a retroceder en su denuncia, evidentemente se va a desanimar, ¿no? Entonces, no solamente se trata de que las mujeres denuncien y se desaniman, hay factores, ¿no?, que van más allá de lo individual, que están influyendo en el que estas mujeres no denuncien o retrocedan en las denuncias, ¿no? Ahora, nos hacen unas preguntas que esperamos que absuelvan nuestros invitados, y nos dice, por ejemplo, Rosana Espinosa: quiero irme de casa porque estoy sufriendo maltrato, ¿mi pareja me puede denunciar por abandono de hogar? Doctora Moretti, ¿qué le contestamos? Allí, en realidad, va y sienta su denuncia o deja una constancia en la comisaría manifestando que se retire del hogar porque es objeto de maltrato. Es importante tener ese documento. Y otra situación es que en muchos casos, y es un consejo que lo doy a las que han sido violentadas, si en la comisaría no le quieren aceptar la denuncia, no solamente una violencia física, sino una violencia sexual, y muchas veces porque no le creen o porque X razones, pues vayan de inmediato a la fiscalía. Presenten una denuncia verbal, no necesitan ir con abogado, una denuncia verbal, y el fiscal está obligado a levantar un acta y de inmediato disponer que sea examinado por el médico legista.
es justamente estos detalles de la ruta los que tienen que ser más difundidos, ¿no? No todas las personas tienen acceso a esta información, a dónde tienen que ir, ¿no? Muchas personas creen que pueden ir a la DEMUNA a denunciar. No, la DEMUNA no es un lugar de denuncia, es un lugar de asesoría importante, fundamental, igual que el Centro de Emergencia Mujer, en donde efectivamente las van a orientar. Pueden llamar a la línea 100 del Ministerio de la Mujer, que es gratuita, para que las orienten, ¿no? Asesoría psicológica, ¿no? También que tiene el Centro de Emergencia Mujer, organizaciones como la nuestra que atendemos también, asesoramos gratuitamente a las mujeres, ¿no? El tema es que esta ruta, ¿no? Que nosotras podemos conocerla, no la conocen las mujeres, no saben a dónde ir, y eso es lo que tiene que difundir también el Estado, a dónde ir, y vigilar que los operadores de justicia y de servicios, y sobre todo la Policía Nacional, que son los primeros que reciben, en este caso, las denuncias por lo general, ¿no? Porque muy pocas personas saben que pueden ir a las fiscalías, por ejemplo, ¿no? Tengan una adecuada atención, ¿no? Hay un trabajo interesante previo con la Policía Nacional, pero todavía falta muchísimo, ¿no? Bien, Liz Meléndez, nos consulta Carla González. Si una persona me agrede y no tengo ninguna marca, ¿no puedo denunciarlo? Sí, claro que puede denunciarlo. Claro que puede denunciarlo, y esto entra a una investigación y también a un peritaje psicológico, ¿no? Lo que pasa es que, claro, la valoración que le dan a estos peritajes no es, digamos, la ideal, ¿no? Pero puede denunciarlo, claro que puede denunciarlo. Ahora, ¿qué indicios muestra una mujer que puede estar sufriendo maltrato? Nos consulta Pablo Darío Vélez. Bueno, yo creo que la violencia física y la violencia sexual no son los primeros episodios de violencia. Siempre anteceden violencias de tipo psicológica, ¿no? Y generalmente cuando hay un exceso de control, por ejemplo, en las mujeres de parte de la pareja, hay una persecución, un alejamiento de sus amistades, un alejamiento de las familias, ¿no? Un alejamiento, hay esta necesidad de aislarla y de solamente tenerla cerca, en este caso del agresor, hay que tener las alertas, ¿no? Y creo que también con este tema de las redes, del teléfono que ahora usamos, ¿no? También, ¿no? Hay que estar alertas a cómo se convierte en un mecanismo de control, ¿no? Pero que puede derivar en situaciones de violencia, ¿no? Evidentemente hay que saber leer esto y hay que saber decir cuándo parar, ¿no? Para o dejar una relación violenta que nos esté haciendo daño, ¿no? Que nos haga sentir menos. Yo escucho muchas chicas, ¿no? Que dicen, pero es que él es así, ¿no? O sea, esta relación en donde él se coloca por sobre encima de la pareja, por sobre encima de sus logros, de sus hay una expectativas, tergiversada, ¿no? ¿Qué tiene que ver con la violencia psicológica, ¿no? Y que hay que saber leer que la violencia psicológica tiene muchas formas de manifestación que son relativizadas, ¿no? Que son invisibilizadas, ¿no? Pero cuando una persona se siente en una situación de inferioridad, tiene miedo de lo que le va a decir a la otra persona, ¿no? Tiene miedo de no decirle esto porque se va a molestar, ¿no? Entonces, ya ahí hay una alerta, ¿no? Porque una relación de pareja tiene que ser una relación de confianza, no puede ser una relación en donde haya temor. Si ya hay temor, es que hay una situación de violencia. Bien, para finalizar, doctora Moretti, una breve reflexión. Una reflexión que normalmente, y casi en la generalidad de los casos, el agresor trata de aislar a la agredida de todo el entorno familiar. Los indispone ante la familia con la finalidad de que ella no pueda defenderse comunicando a sus familiares. Bien. Una breve reflexión, brevísima. Bueno, que las mujeres, ¿no? Denuncien las situaciones de violencia, igual denuncien a los malos operadores de servicios y de justicia, y que sobre todo dejen una situación violenta, ¿no? Una relación violenta. Que un hombre que maltrata 2 veces y maltrata siempre. Bien, muchísimas gracias a nuestros invitados, gracias a Liz Meléndez, directora de Flora Tristán, y también gracias a Mario Amoretti, decano del Colegio de Abogados de Lima. Esto ha sido todo por hoy. Gracias también a todos los que nos escriben a través de las redes sociales, y también agradecemos como siempre su sintonía. Nos despedimos y nos reencontramos el día lunes. Y recuerde que el debate también es diálogo. Chao.